Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día un programa más en Visual Televisión. Tendremos de invitado al profesor Calderón Moncloa. Nos va a contar un poquito más sobre la inteligencia emocional. ¿Qué cosa es? Así es que regresamos en un momento más. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. Buenas tardes amigos, el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el profesor doctor Luis Felipe Calderón Moncloa. Nos va a hablar sobre la inteligencia emocional. ¿Realmente sabemos lo que es la inteligencia emocional? ¿Cuándo la utilizamos? ¿Por qué tenemos que utilizarla? Él nos va a explicar un poquito y mucho más sobre eso. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Buenas tardes a mí. Un gusto estar contigo. No, al contrario, estamos aquí, nos has acogido en tu segundo hogar. Exactamente, en la universidad. ESAN. Exacto, en ESAN. Está linda, la verdad los felicito porque cómo han crecido. Pero nuestra visita contigo es para hablar un poquito sobre la inteligencia emocional. Nosotros a veces no sabemos lo que es la inteligencia. Decimos, la inteligencia emocional es nuestras emociones, cómo nos comportamos, pero ¿qué es realmente la inteligencia emocional? Ya, antes de decirte qué es la inteligencia emocional, te voy a contar una historia que tiene un lado bueno y uno malo. En 1997, Goleman se apropia de una frase, inteligencia emocional, de otro autor y la vuelve popular. Le hace un marketing sensacional y a partir de ese año todo el planeta habla de inteligencia emocional. Lo cual es bueno, pero también es muy malo. Porque todo el mundo habla de inteligencia emocional. El 50% de los profesores que hablan de inteligencia emocional no entienden de lo que están hablando. Entonces se ha vuelto un concepto muy popular, pero muy distorsionado, muy malentendido. O sea, la difusión no ha tenido solo efectos positivos, sino también efectos negativos. Bien. Lo más terrible y equivocado que enseñan, y yo lo he escuchado, así que no me lo han contado, dicen, inteligencia emocional es saber controlar tus emociones. Y eso es gravísimo, es pésimo que a alguien le digan eso, porque la gente va a creer que decir, imagínense una persona que esté enamorada de una persona incorrecta, entonces va a decir, yo tengo que controlar, ya no lo amo, ya no lo amo, ya no la amo, ya no la amo, y va a creer que yo puedo controlar lo que siento, cuando la mejor definición de inteligencia emocional es tu capacidad de entender lo que sientes, que no puedes controlarlo, y controlar la conducta a consecuencia de eso. Tú no puedes controlar a quién amas, a quién odias, qué te alegra y qué te da tristeza. Eso no tiene control, eso es automático en el cuerpo humano. Pero yo sí puedo controlar lo que hago respecto a eso. El ejemplo más tonto, yo lo uso en clase. Si tú te enamoras de la persona incorrecta, tú no puedes desenamorarte por convicción propia. Yo no puedo decir, ya no la voy a querer, ya no la querer. Eso no existe, es una tontería, es peligroso. Pero sí puedes hacer cosas. Por ejemplo, si va a haber una fiesta de la oficina donde está esa persona, tú no vas. Yo puedo controlar la conducta, yo no puedo controlar la emoción. Eso es inteligencia emocional. Saber que yo no puedo controlar la emoción y que la conducta emocional sí la puedo controlar hasta cierto punto. Pasada una cierta carga emocional, cuando la emoción ya es muy fuerte, por más que yo quiera no lo voy a poder controlar. Ahí viene el exabrupto, ¿no? Ahí, que termina en ira, ¿no? Ira. No, puede ser en sentido positivo o negativo. Llega el momento en el cual la emoción es tan fuerte que ya ningún esfuerzo que puedas hacer, por ejemplo, tu hijito hace una mueca graciosa y hace una cosa y tú no vas a poder controlar tu cara de sonreír, de felicidad, tu sonrisa. Exacto. Entonces, tener inteligencia emocional es la persona que sabe lo que siente yo y puedo entender lo que sienten los demás,
Pero sobre eso yo no tengo control. Yo sé que odio a fulanito, yo sé que amo a fulanito, yo sé que esto me alegra, yo sé que esto no me gusta. Lo sé. Y eso no se puede manejar. Los odios, los amores, las preferencias no se pueden manejar. Lo que sí puedo manejar es qué hago al respecto. Mi conducta. Mi conducta. La conducta, consecuencia de la emoción, sí se puede manejar, pero muy importante, hasta cierto punto. Cuando la carga emocional no es tan alta. Si yo acumulo, a mi jefe no le contesto y lo dejo que me falte el respeto y me falte el respeto y yo no hago nada, y sigo guardando para controlar, va a llegar un momento en el cual yo ya no voy a poder controlar mi expresión y voy a reaccionar, de repente le voy a meter una cuchillada y claro. Eso que se ve en las películas, los exabruptos son producto de haber acumulado como en una represa en la cual he acumulado más agua de la que la represa puede soportar. Ahora yo te quiero preguntar, mira, justo el día de ayer yo conversaba con una persona, ¿no? Y esa persona me decía que ella se molesta con X persona y reacciona. No feo, porque no van a los golpes, pero sí dándote un ejemplo, porque puede ser reacciones por otras cosas. Pero estábamos hablando de una tercera persona, que esta persona, no sé cómo llamarlo exactamente, aguanta, que tú la puedas maltratar, o no maltratar sería la palabra correcta, sino realmente hace cosas que a ti no te parecen. Entonces esta persona aguanta, y hasta que un momento dice, no reacciona, porque no tiene ganas de reaccionar o porque dice, la voy a dejar ahí. Pero llega el día que dice, aquí se acabó y no más. Eso también estaría bien. Es una forma de esta persona X de reaccionar. Ya. Evita los problemas, pero ¿es realmente viable eso? ¿Estaría bien? Si algo he aprendido es que es imposible decir si esa persona actuó bien o mal al hacerlo así, porque necesitarías entender mucho el contexto y todo lo que ha vivido la persona. O sea, ya. Para contestarte eso, más bien, quiero ir a un punto similar a lo anterior que te dije. Parte de ese malentendimiento de lo que es inteligencia emocional es el malentendimiento de cuál es la utilidad de eso en la empresa. Muchos empresarios contratan a un taller de inteligencia emocional, pero en el fondo no quieren que les enseñe inteligencia emocional a sus trabajadores. Y te explico con un ejemplo. Si yo soy un gerente maltratador, y en el Perú abundan, si yo soy un empresario maltratador que le pago de menos a la gente, las hago trabajar horas extras no pagadas, los maltrato físicamente, si yo les enseño inteligencia emocional, lo que va a pasar es que no me van a aguantar. Claro, se van a ir. Y un empresario no paga plata a un conferencista para que le enseñen a sus trabajadores a que le respondan. Porque si yo soy el que esté faltando a mis trabajadores, yo lo que quisiera realmente en el fondo es que no tengan inteligencia emocional, es lo que tengan una forma de no inteligencia emocional, que es resignación. Entonces, esa deformación también yo la he visto. Hay gente que con tal de ser contratada por el ejecutivo, por la empresa o el gerente, hace charlas en las cuales invoca a la gente que tenga más aguante, más tolerancia, más paciencia, que se resigne a ganar mal, que se resigne a los maltratos. Y eso no es inteligencia emocional. Eso es manipulación de la peor calaña. Eso es casi lavado de cerebro. O sea, que yo le digo a una persona, no debes expresar tu cólera, te están faltando el respeto, te están humillando y tú tienes que aguantarte. Por el bien de la empresa, eso se llama ponerse la camiseta. Todo eso es mentira. Eso no es inteligencia emocional, es lo opuesto. Entonces, cuando un empresario me dice, Luis Felipe, quiero que hagas un taller de inteligencia emocional a mi gente, le digo, ¿estás seguro que quieres eso? Claro, porque es donde la gente se da cuenta. Si tú eres un maltratador, si eres un buen gerente, excelente. Pero si eres un maltratador, y de esos hay bastantes en el Perú, a ti no te conviene que tu gente tenga inteligencia emocional. Cambiémoslo de enfoque. El hombre maltratador de su mujer, él va a querer que la mujer agarre autonomía, que agarre autoestima, que ponga las cosas en su lugar, no va a querer. Entonces, va a depender qué tipo de gerente te está pidiendo la conferencia, pongámoslo en esos términos. Claro. Entonces, el gerente, que es un buen gerente, sí quiere que su trabajador sea capaz de decirle, no señor, discúlpeme, pero yo eso no lo voy a hacer, porque eso a mí no me corresponde. Y como dices, perdón que te interrumpa, sí. Como dices tú, existen mucho en nuestro país, ¿no? Y ahí es donde viene la famosa frase, somos un equipo, pongámonos la camiseta, y el trabajador, no, por necesidad, como lo comentábamos fuera de cámara, por necesidad aguanta los maltratos. Por necesidad y por cultura. Lo que pasa es que estamos en un país en el cual estamos acostumbrados a que el jefe es un superior y tiene más derechos de los que legalmente tiene. En la relación laboral capitalista, yo tengo una relación con mi jefe en el cual a mí me pagan por ciertas tareas en cierto horario. Fuera de esas tareas, tú no eres mi jefe. Fuera de ese horario, tú no eres mi jefe.
Entonces tú no me puedes mandar a hacer cosas que no son parte de mi descripción de puesto, y tú no me puedes dar una orden a las 5:01 si el horario es a las 5. A las 5:01 tú me das una orden y yo te digo, mañana lo hablamos. A mí no se me imagino un trabajador en el Perú diciendo eso. En Inglaterra yo lo he visto, me consta, yo lo he visto. En otros países sí contestarle, se da, pues, señor, mire la hora que es, mañana lo vemos. Yo lo he visto. Claro, porque ahí estás ejerciendo tus derechos, ¿no? Estamos supuestamente en un país capitalista, eso es mentira, pero se supone. Y la regla de la relación laboral capitalista es, tú me pagas por ciertas habilidades y esfuerzos míos en un horario. Ciertas habilidades en cierto momento. No fuera de esas cosas, no fuera de ese horario. El Perú, como tenemos más reminiscencia virreinal y del esclavismo, el jefe se siente que él es todopoderoso ante el subordinado y tiene que hacer lo que me da la gana. Todos conocemos casos en los cuales al jefe se ha olvidado desde el lunes te debió haber dado una tarea que era importante. Y el jefe recién se acuerda el viernes en la tarde que eso era urgente y te dice, no, viernes a las 6 te dice, no, tienes que hacer esto que es... Y él supone que tú tienes que trabajar viernes en la noche, sábado y domingo para hacer lo que él se olvidó de hacer. Claro, y aparte de eso también acá pasa muchísimo en muchas empresas cuando yo a veces converso, ¿no? Que te quedas, haces el trabajo en tu casa, pero las horas extras no hay económicamente, ¿no? Eso no se registra. El problema es que el jefe cree y está convencido que él tiene el derecho a pedir lo que a él se le antoje según sea su capricho, y muchos trabajadores en el Perú creen que el jefe sí tiene ese derecho. Entonces, el problema no es solo monetario, que no hay trabajo, que tengo miedo a perder mi trabajo, sino que muchos peruanos vivimos todavía en el virreinato, en el esclavismo. El jefe se cree con todos los derechos y el subordinado le acepta, ¿no? Estamos realmente a 100 años del capitalismo nosotros, donde un jefe en el mundo capitalista ideal por lo menos, no le falta el respeto a un subordinado, porque si le falta el respeto en ese instante el subordinado sale corriendo, va al sindicato y le arman una huelga en ese minuto. Y eso pasa en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados. Exacto, más desarrollados que el nuestro. Ahora, también acá hay un tema, ¿no? Como lo hemos mencionado en algún momento, el tema del temor de perder el trabajo, o sobre todo no saber realmente nuestros derechos. Yo te cuento un ejemplo, y muchas veces lo digo, ¿no? Yo he sido gerente comercial de una línea aérea, era la única mujer con 12 varones. Y cuando yo tenía que hablar, yo hablaba, me permitían hablar, pero cuando había que tomar decisiones y votar, yo era mujer. Y eso pasa en la actualidad. Estamos en el siglo XXI, ya no debería, el tema de género ya no debería existir en las empresas grandes, pero todavía existe. Claro, eso tal vez haya mejorado en los últimos años, pero sigue existiendo discriminación contra la mujer, discriminación por raza, abuso, etcétera, ¿no? En el Perú está todo junto, racismo, clasismo, todo, tema de la mujer, todo. Y eso también influye, con el tema emocional. Claro, porque como decía hace un ratito, ¿no? El problema no es que el jefe le falte inteligencia emocional, sino que él cree que tiene derecho a maltratar. O sea, él está convencido, porque desde hace siglos viene así, y como los subordinados se lo aceptan, entonces, si él tiene 50 años y ya tiene 30 años trabajando, por 30 años, cuando él fue subordinado lo maltrataron. Y repite. Y cuando es jefe maltrata y el otro lo acepta, entonces en el Perú lo vemos normal. Son círculos viciosos, pues. Es igual como el transporte público peruano. Acabamos de pasar del tercer mundo al cuarto mundo y no nos damos cuenta. Nadie en el Perú, yo escucho, bueno, muy pocos, que estén gritando, oye, el transporte público, al menos el de Lima, es de cuarto mundo, estamos retrocediendo. Y a poca gente o a casi nadie le importa. Todo el mundo sigue ahí manejando, va en su taxi, soporta todo y no solucionamos. Exacto, estamos acostumbrados como un país subdesarrollado realmente a ser sumisos, yo creo eso. Esa es mi opinión, ¿no? Sumisos en todos los sentidos, ¿ah? No sabemos levantar una voz de protesta, pero claro, con fundamento. Entonces, hacen lo que quieren con nosotros, sin ir muy lejos el gobierno, ¿no? El Congreso, en general. Entonces, y nosotros hacemos, mira, para dar un caso palpable, el tema de las marchas que han hecho muchísimas personas con el tema del expresidente. ¿Qué hemos ganado con eso? Lo único que hemos ganado ha sido muertos, porque a título personal lo digo, han sido muertos, no hemos visto ninguna mejora. Y también viene un tema acá, que pusieron a una nueva presidenta, ¿no? ¿Y qué quisimos? Seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué queremos realmente los peruanos? No sabemos ni lo que queremos. Básicamente queremos seguir en lo mismo.
Y es, bueno, volviendo al tema de la empresa, los recursos humanos y la inteligencia emocional, nosotros tenemos nuestras propias deformaciones de inteligencia emocional o de falta de inteligencia emocional, que es, como tú lo dijiste hace un ratito, la sumisión. Y el jefe cree que el subordinado tiene que ser sumiso. Y si no es sumiso, lo ve como un cholo insurrecto que se ha creído. ¿No? ¿Por qué no colaboras? ¿No? Porque se me antoja que te quedes un fin de semana trabajando. Y el subordinado no necesita darte ninguna razón. Es su tiempo. Claro. No es el tiempo de la empresa, no es la vida de la empresa. E inclusive pasa acá, algo palpable, hace un par de semanas, han despedido a una persona en una empresa X, ¿no? No solamente por no quedarse en las horas de un poco más, como horas extra de trabajo, sino que estaba con el polo, ¿no? del uniforme, solamente del polo de la empresa X, ya se fue a un restaurante y le han hecho un despido, porque es un despido intempestivo, estaba en juicio, lo que tú quieras, pero porque estaba uniformada en un restaurante X. La verdad, me contaron esa historia y es verídica. Yo digo, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, ahí anda en un litigio, ¿no? Entonces, la verdad, como tú dices, el empleador, el dueño, la cabeza de casa, hace lo que le da la gana. Esa es nuestra cultura. Para nosotros es lo normal. Y pregunto yo, ¿la nueva generación pensará igual como nosotros? Porque tú y yo somos gente de experiencia, empresarios ya con muchos años, ¿no? Pero ahora la gente joven... Primero que la gente joven ya una rotación rapidísima en las empresas. Lo he visto por gente conocida. Segundo, ¿realmente pensará como nosotros de maltratar a los subordinados? ¿O ya son del tú a tú? Yo escucho muchos discursos en los cuales supuestamente la generación antigua estamos viejos y podridos y la nueva generación es linda, es emocionante, es peace and love, es todo. Y la verdad yo no veo mucha evidencia de que la nueva generación sea mejor que la anterior. Es cierto, claro, siempre cuando uno es joven tiene una mejor buena onda con la vida, ¿no? Conforme pasan los años y las décadas, uno se siente más cansado, más renegón, más intolerante. Entonces, que los jóvenes de ahora sean mejor que los jóvenes de antes, yo tengo mis serias dudas. En muchos libros cuando hablan de la generación de los millennials, la generación X, la generación de los baby boomers, hablan maravillas de la generación actual, pero yo no encuentro ninguna base eso. O sea, no veo por qué serían mejor que la generación previa y la previa y la previa, ¿no? Dicen, no, son personas que solo trabajan si hay un propósito, quieren trascender. Sí, pero estás en tu primera práctica profesional y dices, no, yo solo me quedo si puedo trascender. Yo creo que es pura propaganda de moda nada más. Sí, es que mucho de eso vivimos los peruanos, ¿ah? Traemos modas de otros países y lo ponemos acá en práctica, entre comillas, porque la verdad que no es la realidad. Creo que hay mucho de discurso de moda, sí. Palabreo de moda. Palabreo de moda. Hay demasiado de eso, creo yo. ¿Tú qué nos recomendarías, por ejemplo, a un jefe que tenemos el maltrato? ¿Cómo podríamos nosotros como empleados, como sumisos, como lo quieras llamar, salir de esto? Ya, el problema ahí es complejo porque hay empresas que con maltrato les va muy bien a los dueños y a los jefes. Entonces, la regla gringa dice que si tú tratas bien a la gente vas a ganar mucha plata, si las tratas mal vas a ganar poca plata. Pero eso en el mundo real no sucede necesariamente. Entonces en el Perú hay muchas empresas que se basan en el maltrato y el abuso y ganan plata como locos, los gerentes ganan tremendos sueldos y tremendos bonos y los dueños ganan muchas utilidades. Entonces, creer que porque, como dice la literatura gringa, si yo trato bien a mis trabajadores, creo un clima bien lindo, bien bonito, ahí la empresa va a empezar a producir más plata, eso no es verdad necesariamente. Debería serlo. Todos deseamos que el mundo sea así, el cual que una empresa donde hay respeto, donde hay buen trato, buen pago y todo, debería irle bien, y la empresa que no hace eso, la empresa que maltrata, debería irle mal. Pero desgraciadamente no funciona así. Entonces yo conozco gente que gana la plata que quiere y a base de maltrato. Una corporación cuyo nombre no puedo mencionar, se hicieron multimillonarios y todo se basaba en el maltrato. Hacían trabajar a las obreras hasta 17 horas diarias, hasta 7 días por semana, por sueldo mínimo, y nunca les pagaron un sol de horas extras. O indemnización. Imagínate, hasta 7 días por semana, hasta 17 horas por día, y solo por sueldo mínimo.
gracias a ese maltrato, esa empresa creció, ahora tiene nivel nacional y bueno, es un caso... Claro. Sí, y como ese hay muchísimos, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte comercial y vamos a hablar un poquito más, a ahondar en el clima laboral, ¿te parece? Correcto. Regresamos. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. Luis Felipe, vamos a andar un poco en el clima laboral, como lo dije antes de irnos al corte comercial, ¿no? Porque siempre tenemos en las empresas grandes, sobre todo, en las pequeñas no tanto, pero también siempre hay la parte de recursos humanos, la parte de administración. Y el gerente de recursos humanos dice, yo voy a apoyar al grupo de trabajadores, le voy a dar un bienestar, pero no es la realidad. Realmente él está más del lado del empresario o del dueño que de los trabajadores. ¿Cómo podríamos nosotros, como empresas, ¿no? O en basarnos en qué? Por ejemplo, yo que soy dueño de una empresa, ¿en qué me podría basar para tener un excelente gerente de recursos humanos? O, en su defecto, ¿no? Los trabajadores, claro, no van a elegir, pero ¿cuál sería el ideal para que los trabajadores estén contentos, tener un buen gerente de recursos humanos? Bien, esa pregunta tiene dos respuestas. Yo conozco gerentes de recursos humanos que son muy exitosos, ganan un montón de plata y los directorios y los gerentes generales están contentos con ellos porque los ayudan, por ejemplo, a hacer despidos ilegales, los ayudan a destruir sindicatos o sindicatos en potencia, los ayudan a maltratar. O sea, conozco casos en los cuales el gerente de recursos humanos tiene buen prestigio interno dentro de la empresa porque hace todo lo ilegal e inmoral que le piden que haga, y de esos conozco cantidad. En el buen ejemplo, el buen caso, son empresarios que quieren hacer una empresa sólida de largo plazo, siguiendo las mejores prácticas, y ahí sí necesitan un gerente de recursos humanos de verdad. Uno que, por ejemplo, si un jefe está maltratando a los trabajadores, la solución no es darle un tallercito a los trabajadores, que es lo que hacen hoy día. Si un jefe está maltratando a los trabajadores, lo que hay que hacer es o votar a ese jefe, o mejor, ponerlo en reeducación, llamémoslo así, hacerle un coaching o lo que sea, para que ese jefe se corrija. No, entonces, sí, yo conozco jefes de recursos humanos que tienen políticas, hacen planes de la empresa, forman a los jefes para que el jefe sepa manejar a su gente, para que el jefe es el que genere un buen clima y todo lo demás. El problema es que en los otros casos hay jefes maltratadores, pero como da resultados, como consiguen rentabilidad, nadie los toca y los dejamos así. Ese maltrato produce dinero, pero también produce mal clima, y creen que recursos humanos tiene que parchar el mal clima con los trabajadores de abajo. El problema, en psicología infantil hay un principio que yo lo uso para todo. No hay niños problema, solo hay padres problema. Acuérdense de esta frase. No hay niños problema, hay padres problema. Si tú le llevas tu hijo a un psicólogo infantil, ya sabe que el niño es la consecuencia del problema. Claro. Entonces, el psicólogo infantil tiene que trabajar con los padres, porque si los padres no modifican su trato al niño, el problema no se va a arreglar. Mira, ahorita que estás hablando de eso, conozco un caso X que el problema son los padres y el niño está en potencia a ir por el mal camino. Y es un niño muy pequeño que, como yo les digo, pueden corregirlo. Pero tienen que cambiar a los padres primero. Pero tienes que cambiar tú. Lo mismo Entonces, pasa... no lo van a hacer porque se han hecho ya la negación,
¿no? Entonces ese niño pues está yendo, la verdad... Puede terminar drogadicto o delincuente, sí, con mucha probabilidad. Lo mismo pasa en la empresa. Si la alta gerencia tiene ciertas tendencias psicopáticas y maltrata a los de abajo, o más que maltratarlo, muchos gerentes, su estilo gerencial es: no me digas cómo lo haces, pero lógralo. No me importa quién muere, no me importa qué ley violas, no importa a quién maltratas, pero lo logras. Y si mientras lo logres, yo feliz, tranquilo, te cae tu bono y todos felices. Eso en el Perú es la mayoría de empresas. Es verdad. Más en la mediana pequeña que en la grande. Se supone que en la grande hay mucha más gente más profesional, se supone por lo menos, más profesional, que siguen las filosofías y las políticas más avanzadas. Digo se supone porque no siempre es así. No se da porque, por ejemplo, hay empresas muy grandes, X, ¿no? No vamos a decir nombres, pero el gerente viene y entra, no saluda a nadie, grita, desde que está llegando a la puerta todo el mundo ya está empezando a achicarse en su escritorio porque dicen que mejor que ni me vea, porque no tiene trato, en fin. Pero pues seguimos avanzando en el día a día y la gente sigue trabajando porque necesita. Entonces también está en uno valorarse, pero también pues no hay trabajo en el Perú. Esto es un como decíamos detrás de cámara, es un encadenamiento, ¿no? Y en cierta forma es un círculo vicioso, porque estamos en una cultura en la cual muchos subordinados, si no los gritas, no funcionan. También. Hay gente que le encanta trabajar. Porque se han formado así. Claro. Nos han formado así desde niños. Si tu padre te maltrataba, tú como padre vas a maltratar al otro, y para todo se va, como es una palabra que se usa mucho hoy día, se va a normalizar el maltrato. Pero es verdad, así funcionamos. Les voy a contar un casito rápido. Una X persona le iba tan bien en una mina en el Perú que se lo jalaron a la principal en Chile. A las 2 semanas ya hubo un conato de huelga y a las 4 semanas lo devolvieron a Perú. Error de los chilenos que hicieron ese pase. Era un ejecutivo peruano en una mina chilena en el Perú y tenía tan buenos resultados que estos gerentes chilenos, que en el fondo son incompetentes, creyeron, lo he hecho tan bien en el Perú, entonces hay que llevarlo a una mina más grande en Chile. Y nunca se preguntaron por qué lo he hecho bien, qué he hecho bien, por qué está dando tan buenos resultados. Y era muy simple. Estamos en vivo, amigos, todo puede pasar en el programa, no hay problema, Luis Felipe. Esa es una llamada seguramente para preguntar cómo va el clima laboral. Y ahora no se apaga, ya está. Todo puede pasar, no te preocupes. Bueno, lo pasan a Chile, en 2 semanas con otra huelga, en 4 semanas lo devolvieron a Perú cuando era un cambio definitivo para Chile. Y es que ellos nunca se pusieron a pensar por qué es que este señor obtiene tan buenos resultados en el Perú. ¿Y qué era? Que maltrataba, gritaba, amenazaba y hacía que la gente haga varias horas extras diarias sin pagarlas. Entonces su rendimiento era pues fabuloso. Buenísimo. Llegó a Chile, donde a pesar que somos tan cercanos y tan parecidos, Chile estaba, 30, 40 años por delante de nosotros en varios aspectos. Los obreros apenas los empezaron a maltratar y a pedirle que trabajen sin cobrar. Dijeron, oye, eso no es Chile, eso no es capitalismo, me quieres que retroceda 300, 400 años a la colonia, porque eso es claro, virreinal. Exacto. El peruano aceptaba eso y nadie le hacía huelgas, y el chileno, el señor que se había despedido con cenas y celebraciones para irse a Chile, el gran ascenso, en un mes lo devolvieron. Bueno, con el tema del caso de Chile que nos comentas tú, es que ellos sí saben valorarse como personas, saben valorarse como trabajadores y saben cuáles son sus derechos. A pesar que a lo mejor no hay trabajo en ese país, ¿no? Ya saben sus derechos, pero nosotros sí lo sabemos muchas veces, pero no, el problema es que no lo aplicamos. Lo que pasa es que psicológicamente sí aceptamos que el otro tiene derecho a imponernos cosas. Por ejemplo, yo sigo escuchando a mis alumnos de maestría, ojo, no estoy hablando de un pobre obrero, no, un alumno de maestría que es un profesional con años de carrera, que me dice que no puede salir a su hora y que lo miran mal si sale a su hora o 1 hora después, que si la hora de salida es las 6, recién lo miran bien si se va a las 8. A mí, disculpe que lo diga así, pero me da vergüenza que un profesional me hable de esa manera, pero en el Perú eso no es raro. O sea, no, al jefe no le parece que tú te vayas a tu hora. El que quiere irse a su hora, o sea, si la hora de salir es a las 6 y quiere irse a las 6, tiene que pedirle permiso al jefe. Wow. ¿Qué planeta es ese? Y en el Perú eso ahorita está normalizado, siglo XXI. Sí, pues hay tantas cosas para normalizar, hay tantas cosas que nosotros tenemos que cambiar, porque eso viene de acá, de nuestro cerebro como ser humano, y ir cambiando paulatinamente.
Ahora, estamos también mucha gente adulta ya jubilándose, ¿no? Haciendo quizás emprendimiento o quedarse en casa. Pero ahora tenemos también mucha juventud. Estos jóvenes no se quedan mucho tiempo en las empresas, rotan. Entonces, ¿esto tú crees que la generación de ahora tiene esa motivación de trabajar sus horas, de respetar? Lo hemos tocado hace un momentito, pero ¿tú crees que la generación de ahora y la que venga pueda mejorarnos? Todos los académicos te dirían que sí, que esta generación es una maravilla y que nos han superado en todo. Conozco estudios que dicen que esta generación es menos inteligente que la anterior, estudios hechos en Europa, hechos en Finlandia, uno de esos países donde la educación es la mejor del mundo, y dice que esta generación ya es menos inteligente que la anterior, por razones que no viene al caso discutir. Entonces, creer que esta generación, porque sí es mejor que nosotros, yo digo, todos los académicos que yo conozco repiten esa frase, yo no le veo ni pies ni cabeza, ¿no? Comenzando, si la gente se queda un tiempo en una empresa, se pasa a otra, no está construyendo una línea de experiencia. Para agarrar experiencia, no tienes que ir por 20 empresas un poquito en cada una. Tienes que quedarte varios años en una empresa para aprender todo el ciclo. Planificas, ejecutas, revisas al final del año, reprogramas para el año siguiente haciendo correcciones y vuelves a ejecutar, y luego de unos 3, 4 años tú vas aprendiendo. Si tú estás cada 6 meses cambiando de trabajo, por supuesto, aprendes distintas cosas, no digo que no aprendas, pero no hay esa curva de aprendizaje, que es cuando tú sigues, digamos, los 3, 4 años en un mismo lugar. Entonces yo planifico este año, ejecuto, al final del año evalúo qué hice bien, qué hice mal, corrijo, vuelvo a planificar el siguiente año con correcciones y veo el siguiente año qué funcionó, qué no funcionó. Eso es aprendizaje. Entonces, esta moda de estar como picaflor, yo creo que va a generar una generación, va a producir una generación de peores gerentes que los actuales. Wow. Eso es lo que yo creo. Claro, es lógico, y respetamos tu opinión porque tú eres el especialista, eres un doctor, un psicólogo renombrado, ¿no? que sabe el tema. Luis Felipe, ya para terminar, tú sabes que el tiempo pasa volando en televisión. ¿Qué le dirías a los gerentes que están en ese momento quizás viéndonos? Los gerentes necesitan los conceptos como inteligencia emocional, pero tienen que saber qué compran. No es comprar para... Quiero calmar a la gente de mi empresa, entonces compremos un cursito que hablen de inteligencia emocional y con eso se va a arreglar. Es decir, no es que los conceptos no sirvan, sino que hay formas de plantear los conceptos que no hacen bien y hasta hacen daño a las empresas, ¿no? Creer que si el clima está malo, traer una conferencia sobre inteligencia emocional, las cosas se van a arreglar, es un error. Las cosas no se van a arreglar. Se van a arreglar cuando cada jefe, sobre todo de arriba hacia abajo, empiecen a replantear su conducta. Si yo los trato como menores de edad que no sirven y les ordeno lo que me da la gana y los maltrato y ellos se quedan, es porque se lo merecen. Cuando hay maltrato, cuando hay un mal clima, los primeros que se dan son los buenos, pues son los que tienen más posibilidades de recolocarse, y se quedan los peores, sí, porque son los que tienen menos probabilidad de recolocarse. De conseguir trabajo, lógico. Luis Felipe, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Me encantaría tenerte nuevamente en la mesa de conducción. Hoy día hemos grabado desde la Universidad de SA y, por supuesto, ¿dónde te pueden seguir? Si deseas que te sigan a través de las redes. En LinkedIn estoy con mi nombre, Luis Felipe Calderón Moncloa. Perfecto, ya saben dónde buscar al profesor Calderón Moncloa. Conmigo en un momento más. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado.
Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. Terminamos el programa, se pasó volando. La verdad que el día de hoy hemos aprendido y entendido mucho más sobre el clima laboral, qué es lo que tenemos que hacer los gerentes para cambiar un poquito y mejorar nuestras empresas. Conmigo hasta el próximo viernes, 6 de la tarde.